Bueno, bienvenidos a este video en el cual vamos a resolver el problema 3.4 del capítulo 3 del libro de la Chapman, quinta edición, el cual nos dice que se instala un devanado trifásico conectado en Y de 4 polos en 24 ranuras del estator, que tiene 40 vueltas de alambre en cada ranura de los devanados y pues que todas las bobinas en cada fase están conectadas en serie. También nos dice que el flujo por polo en la máquina es de 0.060 Weber y que la velocidad de rotación del campo magnético es de 1800 RPM. Entonces nos pide en dos incisos. El número uno es que cuál va a ser la frecuencia del voltaje producido en el devanado y ve que cuáles son los voltajes resultantes de fase y de terminal en el estator. Entonces, bueno, vamos a resolverlo. El primer paso pues sería sacar como los datos más importantes. Eh, lo primero es que va a ser un devanado trifásico. Entonces va a ser un devanado trifásico. Está conectado en Y o en estrella. Eh, Su número de polos va a ser igual a 4. El número de ranuras, entonces el número de ranuras va a ser igual a 24. El número de vueltas en cada ranura va a ser 40 vueltas. Eh, Acá hay otro dato importante, nos va a servir que dice que todas las bobinas en cada fase están conectadas en serie. Entonces, bobinas en cada fase están en serie. También pues sacamos lo que es el flujo por cada polo, que nos dice que es 0.060 Weber. Y la rotación mecánica o la velocidad mecánica de esta máquina que va a ser 1800 RPM. Bueno, entonces vamos con lo que ya sería el inciso A, que nos pide cuál es la frecuencia del voltaje de producción en el devanado. Entonces, pues sabemos que frecuencia eléctrica va a ser igual a la velocidad mecánica de esta máquina por el número de polos sobre 120. Y pues aquí sería reemplazar. Entonces ya tenemos lo que es la velocidad mecánica, que son 1800 RPM por el número de polos, que sabemos que es 4 polos, sobre los 120. Y esto nos va a dar que son 60 Hz. Bueno, listo. Entonces ya tenemos lo que es el inciso A, que sería la frecuencia que nos piden ahí. Iríamos con lo que es el B. Entonces, el B que nos dice cuáles son los voltajes resultantes de fase y de terminal en el estator. Entonces, pues aplicamos lo que es la fórmula de voltaje, que sería eh, raíz de 2 por pi, pues por el número de vueltas de cada ranura, por flujo por polo, por la frecuencia eléctrica. Entonces tendríamos que eh, raíz de 2 por pi por el número de vueltas de cada ranura, que son 40 vueltas, por el flujo por polo, que sería 0.60 Weber, por la frecuencia que la hallamos, serían 60 Hz. Esto nos daría como resultado un voltaje de
640 voltios. Este voltaje va a ser el voltaje en cada ranura. Entonces nos está pidiendo el voltaje resultante en cada fase. Entonces acá este dato importante de arriba que nos decía las bobinas de en cada fase están conectadas en serie. Entonces tenemos que sumar el voltaje de cada ranura en cada fase. Pero primero tenemos que saber cuántas ranuras hay en cada fase. Entonces, ranuras por fase. En total hay 24 ranuras. Y pues tenemos que irlas en el número de fases, que como es trifásico son 3. Nos da como un resultado 8 ranuras por cada fase. Entonces ahora sabemos que están en series. Entonces tenemos que multiplicar el número de ranuras por el voltaje de cada ranura. Entonces eso nos va a dar que el voltaje por fase va a ser entonces las 8 ranuras que hay en cada fase por los 640 voltios que terminamos en este paso. Y eso nos va a dar como resultado que van a ser 5120 voltios. Y ese sería pues nuestro voltaje por fase. Ahora nos dice que el voltaje en los terminales. Entonces sabemos que como está conectado en Y. Entonces si tenemos el voltaje de fase, pues es pasarlo a línea. Entonces lo único que tenemos que hacer es multiplicarlo pues por raíz de 3. Sería raíz de 3 por los 5120 voltios. Y eso pues nos va a dar como resultado 8868 voltios. Y pues con eso sería todo. Tenemos la frecuencia que fueron 60 Hz y los voltajes que nos pedían en el ejercicio. Eso sería todo. Muchas gracias.